Hola, soy Rachel, bienvenidos a mi canal, espero que estéis súper bien. Hoy, como cada semana, os traigo un nuevo tutorial. En el día de hoy estaremos realizando estos preciosos pendientes de macramé en forma de abanico con un degradado turquesa que tanto me gusta. Son muy fáciles de hacer, así que si quieres aprender a hacerlos, quédate hasta el final. Y si te gustan las manualidades o el macramé, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Para este modelo voy a estar utilizando un aro de acero inoxidable con un diámetro de 1,2 centímetros y un diámetro interno de 1. Dependiendo de esta medida podremos agregar más o menos hilos, así que el tamaño del pendiente dependerá de esto. Voy a utilizar un hilo sobrante de unos 10 centímetros para colocarlo sobre el aro con un nudito a alondra de esta manera y así poder sujetarlo en la tabla con pinza y evitar rayaduras en la pieza. Podéis hacer lo mismo con cinta adhesiva. Utilizaremos hilo encerado de poliéster de 1 milímetro de grosor. Esta va a ser la paleta de colores que voy a estar utilizando. Los hilos guías que vamos a colocar al inicio serán los que hagan las terminaciones del pendiente, así que tenerlo en cuenta para hacer vuestras combinaciones. Cortaremos 8 hilos guías de 40 centímetros cada uno. Yo iniciaré con el color oscuro para así también hacer la terminación con este mismo color. Empezamos por el primer hilo, juntamos sus puntas, marcamos la mitad y realizaremos un nudo alondra simple sobre este aro. Haremos este mismo nudo con los 7 hilos guías restantes. Pasamos por dentro y las puntas por el orificio que se forma. Si todavía no conocéis este nudo, os dejaré el vídeo de nudos básicos donde explico este nudo y muchos más con mucho más detalle. Lo sujetamos en la tabla con pinza. Como veis, estoy utilizando el hilo sobrante que agregué al inicio para sujetarlo todo. Cortamos el primer hilo anudador de 30 centímetros, lo sujetaremos en la tabla con pinza justo encima del lado donde empezaremos a tejer, que quede bien sujeto, bien fuerte, que no se salga. Y lo que haremos es anudar con todos los hilos guías y traerlo hacia el otro lado. Para ello cogemos el primer hilo guía, lo pasamos por encima del hilo anudador. Con el hilo guía bien tenso vamos a realizar un nudo cordón hacia la izquierda. Para ello pasamos el hilo anudador por encima del hilo guía de esta manera, por detrás y por el orificio que se forma. Ajustamos. Este nudo cordón se compone de 2 movimientos, así que repetimos y ya tendríamos el primer nudo cordón. Ahora pasaríamos en orden al siguiente hilo guía, lo pasaríamos por encima y de nuevo haríamos nudo cordón hacia la izquierda. Si todavía no conocéis este nudo, pasaros por el vídeo de nudos básicos que os he dejado antes y que también tenéis en la cajita de descripción, donde explico este nudo y otros con mucho más detalle. Así que este nudo cordón va a ser el que vamos a estar repitiendo con todos los hilos guía, del mismo modo que hemos hecho con estos dos, haremos con el resto, ajustando muy bien los nudos y dejando bien juntas todas las líneas que vayamos anudando, manteniendo siempre el hilo guía muy tenso y respetando el orden de los hilos. Vamos a ir girando el tejido y aprovechando el hilo anudador para sujetarlo en la tabla con pinza. Y cuando hayamos anudado el primer color, vamos a coger la pieza y vamos a estirar los hilos, dejándolos bien rectos, intentando siempre que queden igualados, que no quede ninguno más pegado que el otro. Cuando ya lo tengamos, vamos a añadir el segundo color.
Cortamos un hilo de 30 centímetros, lo sujetamos en la tabla con pinza, cogemos el primer hilo guía, lo pasamos por debajo y sobre este haremos un nudo cordón hacia la izquierda como hemos hecho con el anterior para hacer nudos con todos los hilos restantes. Y sobre todo tener en cuenta que al ser el inicio del tejido, este nudo es importante que quede muy bien ajustado. A partir de aquí continuaremos haciendo nudos cordón hacia la izquierda con el resto de los hilos guías. Para los que todavía no me conocen, pueden seguirme en Instagram y visitar mi página web. Realizo pedidos personalizados, también sets con los materiales necesarios para hacer las joyitas de mis tutoriales y hago envíos a todo el mundo. Y si te está gustando este tutorial, no olvides tu like y suscribirte al canal si todavía no lo estás. Eso me ayudaría muchísimo. Cuando terminamos de anudar el segundo color, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el primero. Vamos a estirar los hilos y vamos a intentar que queden todos bien igualados. Ahora colocaremos el tercer color, cortamos un hilo de 30 centímetros y volvemos a realizar los mismos pasos que en los dos colores anteriores. Pasamos el primer hilo guía por encima y realizamos nudo cordón horizontal hacia la izquierda. Recordar que este primer nudo es muy importante que quede bien ajustado. Y una vez tenemos el primero, pasamos el siguiente hilo guía por encima y realizamos de nuevo un nudo cordón hacia la izquierda. Como veis, aquí estoy dejando un espacio, ¿vale?, de 1 milímetro aproximadamente. Como veis, ya vamos abriendo la pieza de forma que cada línea va a quedar un poquito separada de la anterior de esta manera. Para conseguir este efecto es importante que el primer movimiento no ajustemos, es decir, solamente hacemos el primer movimiento, marcamos un poco y el segundo movimiento sí ajusta, ¿vale? Porque si el primer movimiento ajustara se quedaría pegado a la línea de arriba y lo que queremos conseguir es justamente lo contrario, que quede un pequeño espacio. Habrán algunas líneas que os quedarán más ajustadas que otras, no os preocupéis, ¿vale? Habrán líneas en las que no habrá apenas un espacio, pero cuando terminemos este color, lo que haremos es volver a separar los hilos estirando de ellos como hemos hecho anteriormente. Cuando terminemos la vuelta del tercer color, vamos a tirar de todos los hilos guías. Tiraremos de todos ellos, separándolos un poco y sobre todo que los dos primeros de cada extremo queden bien igualados para que el abanico se vea simétrico. Y los demás pues los vamos separando. También podemos dividir la pieza en dos grupos de 8 hilos y tirar de ellos así. Colocaremos el cuarto color, para ello cortamos un hilo de 30 centímetros y pasamos de nuevo el primer hilo guía por encima y sobre este realizaremos un nudo cordón horizontal hacia la izquierda. De nuevo, al ser el primer nudo, lo vamos a ajustar muy bien. Y de la misma manera que hemos hecho antes, haremos nudo cordón con este cuarto color con todos los hilos guías, pero en este caso va a haber una pequeña variación. Cuando cojamos el segundo hilo guía y lo pasemos por encima del anudador, en esta parte vamos a dejar un pequeño hueco. Como veis, cada color se va separando cada vez más, pero el cuarto ya queda una separación un poquito mayor. Así que para ir dejando un espacio vamos a tener en cuenta la dirección del hilo guía, siempre tenerlo bien tenso y respetar esa dirección. Así que vamos a realizar el nudo con esa referencia. Para ello pues vamos a hacer nudo cordón horizontal hacia la izquierda de forma normal. Ajustamos y vamos a por el siguiente. Aquí os digo lo mismo que os he dicho antes, habrán líneas que quedarán un poquito más ajustadas que otras, pero no os preocupéis porque cuando acabemos de anudar este color lo que haremos es estirar de los hilos guías y de esa manera irán quedando los huecos mucho más igualados.
Al final, en esta parte lo más importante es respetar la dirección del hilo guía y realizar líneas rectas, ¿vale? Es muy importante que visualmente veamos líneas rectas. Aquí ya hemos hecho la mitad del tejido. Yo personalmente prefiero aquí estirar los hilos guías para así darle un poquito de forma y seguir tejiendo. Como veis, vamos estirando, que queden todos bien igualados. Separamos y seguimos haciendo el otro lado. Cuando hayamos acabado el cuarto color, veremos que hay algunos más separados que otros, así que vamos a proceder a tirar de los hilos. De esta manera vamos tirando de ellos, sobre todo dividiendo el tejido por la mitad. Y esto nos ayudará a tener el tejido con las líneas más o menos igualadas. Ahora colocaremos el quinto y último color. Cortamos un hilo de 30 centímetros. Y de la misma manera que hemos hecho anteriormente, pasaremos el hilo guía por encima y haremos el primer nudo cordón horizontal hacia la izquierda, bien fuerte. Con este color también vamos a hacer nudos cordón sobre todos los hilos guías, pero con una variación. Sobre este último color vamos a ir colocando pequeñas cuentas de 2 milímetros. Yo voy a utilizar estas doradas de acero inoxidable. Las vamos a colocar sobre el último color. Ponemos la primera. Y en este paso volveríamos a hacer lo de siempre. Pasaríamos el guía por encima del anudador. Y con el guía bien tenso realizaríamos de nuevo nudo cordón hacia la izquierda. En esta parte podríamos ajustar de manera normal, ya que la pequeña cuenta hará de tope, es decir, nos pondrá el límite para que quede la separación, ¿veis? Así que vamos a hacer esto con el resto de hilos guías, siempre manteniendo sobre todo el orden de los hilos, es muy importante, y que cada línea que vamos tejiendo nos quede recta, es decir, respetar la dirección del hilo guía. Aquí ya tendríamos la primera mitad del pendiente. Como veis, ya se han producido las separaciones de manera natural poniendo la cuenta. Las líneas están rectas, están bastante simétricas y separadas con el mismo tamaño. También podéis hacer este pendiente sin las cuentas, pero teniendo cuidado de dejar una separación bastante semejante entre una línea y otra. En este caso, este modelo lleva cuenta y, en mi opinión, es muchísimo más fácil de hacer de esta manera. Algo así nos debería de quedar. De nuevo, estiramos los hilos guías, intentamos que queden todos bien rectos. Y cuando ya tengamos el degradado hecho, vamos a proceder a hacer todo lo que es el acabado del pendiente, que es el borde. Para ello cogeremos el primer hilo, que hará de hilo guía, pasará por encima del siguiente y con este haremos nudo cordón vertical hacia la derecha. Hacemos los dos movimientos de este nudo y aquí, para llegar al siguiente hilo que tenemos que anudar, vemos que hay un hueco, así que vamos a seguir haciendo, pero en este caso medios nudos. Empezamos por medio nudo hacia la izquierda con los mismos hilos y medio nudo hacia la derecha. Aquí veremos que ya hemos cubierto un trozo de tejido suficiente como para anudar el siguiente. Cogemos el siguiente y hacemos un nudo cordón vertical hacia la derecha. Aparto los hilos de la izquierda para no liarnos. Y aquí nos encontraremos con los tres hilos, con el guía del principio y los dos que acabamos de anudar, que son estos dos. Cogemos el primero, este de aquí, lo bajamos
Y con el siguiente haremos nudo cordón vertical hacia la derecha. Ahora sin soltarlo, este lo descartamos y con el siguiente, que tendremos aquí estos dos que miran hacia abajo, el que hacía de guía anteriormente lo pasamos por debajo y ahora anudará con un nudo cordón también vertical hacia la derecha. Este será el patrón a seguir. Ahora ya buscaríamos el siguiente hilo guía para anudarlo. Entonces aquí en esta parte, como hay un hueco, voy a hacer dos medios nudos. Medio nudo hacia la izquierda y medio nudo hacia la derecha. Y así he cubierto este hueco para encontrarme con el siguiente hilo guía. Y hago otro nudo cordón hacia la derecha. En esta parte de aquí volvemos a tener estos tres. ¿Qué pasa? Aquí nos encontramos con 4. Pero en este punto lo que vamos a hacer es descartar el primero. ¿Por qué? Porque siempre vamos a trabajar con los últimos 3 hilos, que son estos 3 de aquí. Y ahora lo que haríamos es repetir lo que hemos hecho al inicio. Cogeríamos el primero, pasará por encima del siguiente y con este haremos nudo cordón hacia la derecha. Con el otro que hacía de guía lo pasamos como anudador, hacemos también nudo cordón hacia la derecha y ya hemos llegado al siguiente hilo guía, lo anudamos también y de nuevo nos encontramos que tenemos 4, pues el primero lo eliminaríamos, nos quedaríamos solamente con 3 y así haríamos el patrón de este borde. Lo vamos a realizar hasta llegar a la mitad de este pendiente. Justo antes de llegar a la mitad me he encontrado en que hay un huequito, entonces lo que voy a hacer es también en esta parte voy a hacer dos medios nudos, uno hacia la izquierda y hacia la derecha, para llegar al último hilo guía que voy a anudar. Y el último patrón pues haré lo mismo, descartaré el primero y haremos el mismo procedimiento que hemos hecho con el resto. Y dejaremos en esta parte listo todo este lado, ya lo tenemos acabado. Y ahora haremos lo mismo pero en el lado izquierdo. Aquí ya hemos terminado el borde del lado izquierdo. Ahora vamos a tirar de los hilos guías. Y en esta parte de aquí, cuando tengamos todo bien estiradito, todo bien recto, en la parte central tenemos estos dos hilos. Aquí vamos a realizar un nudo hacia adelante, también lo tenéis en el vídeo de nudos básicos si todavía no lo conocéis. Con el hilo de la izquierda hacemos un 4, pasamos la puntita por el orificio que se forma y luego tiraremos hacia arriba. Y también se compone de dos movimientos, así que volveríamos a hacer lo mismo. En esta parte de aquí ajustamos y vamos a localizar los 4 hilos del centro, nos quedaremos con ellos. Y empezaremos por el lado izquierdo. Cogeremos el primer hilo que hará de anudador, este de aquí, y el siguiente será guía, así que el guía pasa por encima. Y con el anudador realizaremos un nudo cordón hacia la derecha. Y como queremos hacer un rombo, lo que vamos a hacer es cruzar los hilos. Y ahora haremos un nudo cordón, pero hacia la izquierda. Haremos lo mismo pero en el lado derecho. El anudador pasa por detrás y hace un nudo cordón hacia la izquierda, cruzamos y nudo cordón hacia la derecha. En esta parte de aquí, antes de cerrar el rombo, yo lo que voy a hacer es colocar directamente el dije.
Voy a colocarlo en su argolla y luego lo voy a colocar directamente en el tejido. Lo colocamos por dentro de uno de los hilos centrales y con estos haremos nudo cordón hacia la derecha. Y ajustamos bien fuerte. Aquí voy a centrar el dije al centro justo de la pieza. Y ahora que tengo todos los hilos ordenados, voy a proceder a cortarlos con cuidado, dejando muy poquito espacio, no es necesario dejar mucho. Y ahora vamos a sellar con un poquito de calor. Vamos a colocarle el ganchito para el pendiente. Y este sería el resultado final. Como podéis ver, son unos pendientes muy bonitos, son muy fáciles de hacer. Podéis combinarlo con los colores que más os gusten y también jugar mucho con el tema de los colgantes que queráis hacer. Podéis experimentar muchísimo con este modelo, así que espero que os haya gustado mucho. Si es así, dejádmelo saber en comentarios, darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!